Una tranquila noche en un restaurante de carretera se convirtió en una auténtica pesadilla. Un motorista humilló a una camarera delante de todos, pero no sabía que Ronda Rousey estaba sentada en la mesa de al lado. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. No olvides suscribirte, darle a me gusta y escribir en los comentarios dónde estás viendo este vídeo. La noche se había tendido como un manto interminable sobre el desierto. No era una oscuridad tranquila, sino una espesura palpitante, pesada, como si el propio aire estuviese cargado de una espera que nadie había sabido nombrar. El horizonte apenas se adivinaba, interrumpido de cuando en cuando por la luz blanca de un relámpago lejano que rasgaba el cielo y dejaba al descubierto las llanuras secas, las colinas erosionadas y el asfalto cuarteado de una carretera que atravesaba la inmensidad como una cicatriz. El viento soplaba con la monotonía de un lamento, levantando polvo y arrastrando hierbas secas que rodaban sin rumbo, acompañadas por el crujido leve de la arena contra las piedras. A ratos, el sonido de un motor parecía llegar desde la distancia, confundido con los truenos que rodaban desde lo alto, como si la tierra misma se preparase para algo que aún no mostraba su rostro. En medio de esa vastedad hostil, casi como un capricho de la obstinación humana, se alzaba un edificio bajo, con paredes de ladrillo que habían resistido demasiados inviernos, demasiados veranos abrasadores, demasiados vendavales. El cartel de neón que coronaba la fachada titilaba con un zumbido eléctrico, anunciando a medias lo que había sido escrito décadas atrás: Cactus Star Diner. Algunas letras habían muerto para siempre, otras luchaban por mantenerse vivas, parpadeando con una terquedad que no hacía más que resaltar la decadencia del lugar. Aún así, aquel resplandor entrecortado era como un faro para los viajeros extraviados en la nada. Dentro de esas paredes siempre había café caliente, un asiento desgastado y un silencio que ofrecía tregua frente al rugido constante de la carretera. El interior del restaurante respiraba historias. Los pisos de linóleo habían perdido su brillo desde hacía años, cubiertos por las huellas de incontables botas que habían llegado buscando descanso. El mostrador, de superficie agrietada, guardaba las marcas de codos pesados y de conversaciones que nunca se habían terminado. En las cabinas, los respaldos de cuero artificial estaban hundidos por el peso de generaciones de camioneros, turistas, parejas silenciosas y hombres solitarios que buscaban el consuelo de un café a medianoche. En la esquina, un viejo tocadiscos luchaba por hacerse oír, lanzando notas de un blues gastado que se desvanecía en la estática, como si proviniese de otra época. Tras la barra se movía una joven que no parecía pertenecer del todo al lugar, y sin embargo, se había vuelto parte de su esencia. Su placa de nombre decía Angela, aunque los pocos que la conocían de cerca la llamaban simplemente Angie. No debía tener más de 25 años, pero sus ojos cargaban un cansancio impropio de esa edad. Había en su manera de andar, en su gesto de acomodarse el delantal una y otra vez, una resignación que hablaba de demasiadas noches parecidas, de demasiadas horas obligada a sonreír cuando no había motivo. Su cabello, recogido deprisa, dejaba escapar mechones que se pegaban a su frente húmeda por el calor de la cocina. Sus zapatos mostraban las huellas del desgaste y sus manos, que parecían ligeras al sostener la cafetera, temblaban apenas lo suficiente como para delatar lo que luchaba por ocultar. Aquella noche los clientes eran pocos, como casi siempre a esas horas. En una de las mesas cercanas a la ventana, un camionero de mediana edad luchaba contra el sueño frente a un trozo de pastel incompleto. Sus párpados pesaban, y cada cucharada parecía ser un esfuerzo desesperado por mantenerse despierto para las millas que lo aguardaban. En el rincón más apartado, una pareja de ancianos compartía un café frío. No hablaban más que en murmullos tan bajos que ni ellos parecían oírse. Sus manos descansaban cerca, como si ese gesto bastara para decirlo todo. La tormenta que se acercaba tamborileaba suavemente contra los cristales. Un preludio de lluvia que iría intensificándose hasta envolverlo todo en un manto sonoro. La puerta se abrió en ese instante con el tintineo leve de la campanilla. No hubo estrépito ni dramatismo, pero la presencia que entró cambió el aire de inmediato. Una mujer se sacudió la capucha, dejando escapar un mechón de cabello rubio, aún húmedo por las primeras gotas.
Sus ojos recorrieron el local con calma, observando cada rincón con esa precisión instintiva de quien ha aprendido a leer espacios y personas en segundos. Llevaba unos vaqueros gastados, una chaqueta oscura y unas botas que mostraban el polvo de muchos caminos. En su hombro colgaba un bolso deportivo, pesado y sin adornos, de esos que acompañan más a los luchadores que a los viajeros casuales. Nadie la reconoció al instante, salvo quizá el camionero que levantó la vista, frunció el ceño con la vaga sensación de haberla visto antes, y enseguida volvió a hundirse en su pastel. Ángela fue la primera en reaccionar, como lo dictaba su rutina. Forzó una sonrisa breve, la misma que llevaba estampada cada noche como un uniforme invisible, y se acercó con la cafetera en mano. ¿Café?, preguntó con voz cansada. La mujer asintió apenas, su respuesta tan concisa como su mirada firme. Negro. Después bajó la vista al menú, aunque parecía no necesitarlo. «¡Una hamburguesa! ¡Sin cebolla!». Ángela apuntó el pedido con un movimiento mecánico y lo deslizó por la ventana de la cocina, sin detenerse en más palabras. La recién llegada se acomodó en una cabina junto al ventanal. La lluvia empezaba a deslizarse en líneas torcidas sobre el vidrio, iluminada intermitentemente por relámpagos que hacían brillar el asfalto mojado y el cartel que agonizaba afuera. La mujer no sacó el teléfono, no buscó conversación, ni siquiera se removió en el asiento como lo hacen los viajeros inquietos. Se quedó quieta, observando el exterior con una serenidad que contrastaba con el nerviosismo flotante dentro del local. Ángela regresó tras la barra. Su trapo recorría una y otra vez la misma superficie ya limpia, como si temiera detenerse. Su mirada, por más que intentara disimularlo, se escapaba hacia la puerta con insistencia, como quien espera una visita indeseada. Había en su respiración un temblor apenas perceptible, en sus hombros una rigidez que hablaba más que cualquier palabra. Y aunque ninguno de los clientes pareció notarlo, la mujer de la cabina sí lo percibió. Sus ojos la siguieron en silencio, reconociendo en esos gestos la atención aprendida de alguien acostumbrado a esperar lo peor. El tiempo transcurría con la lentitud densa de las madrugadas en el desierto. El blues del tocadiscos se confundía con los truenos. El camionero cabeceaba sobre su plato. La pareja de ancianos parecía cada vez más fundida en su mutismo. Ángela se movía como un pájaro enjaulado, y la mujer de la cabina, aún sin intervenir, parecía vigilar la escena con la paciencia de un centinela que sabe cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil. El reloj marcó la medianoche con un tic-tac áspero, apenas audible sobre la lluvia que crecía. Ángela se sirvió una taza de café, sus dedos temblando lo suficiente para hacer sonar la porcelana contra el platillo. La llevó a sus labios, y sus ojos volvieron a fijarse en la puerta con un brillo de miedo apenas contenido. La desconocida observó ese gesto final, comprendió lo que ocultaba, pero no dijo nada. Sus manos descansaban tranquilas sobre la mesa, su espalda erguida como si nada en el mundo pudiera moverla. Y entonces, más allá de la franja de luz moribunda del neón, se oyó un murmullo grave, ronco, que se confundía con la tormenta. Un rugido lejano de motores que parecía crecer y desvanecerse con el viento, como un eco que se resistía a morir. Ángela lo escuchó antes que nadie. Sus ojos se clavaron en la puerta. Su taza tembló en su mano. El camionero levantó la cabeza por un instante, desconcertado, y luego volvió a hundirse en el cansancio. Los ancianos ni se movieron, absortos en su propio miedo silencioso. La mujer de la cabina no cambió de postura, no alteró su respiración, pero en sus ojos se encendió un destello, como si en ese ruido lejano hubiera reconocido un presagio que los demás no entendían. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, la lluvia azotaba el cristal, y el letrero de neón parpadeaba con más insistencia, como si también presintiera lo que estaba por llegar. El silencio del desierto no había desaparecido, solo estaba conteniendo la respiración. La lluvia había empezado a golpear con más fuerza los ventanales, cuando la campanilla de la puerta sonó con un tintineo que se sintió más áspero de lo habitual, como un corte en la calma frágil que dominaba el lugar. Ángela lo percibió primero. El leve temblor de sus hombros delató un miedo que ya traía consigo desde antes, como si hubiera estado esperando ese sonido toda la noche. La mujer rubia en la cabina junto al ventanal
Levantó la mirada lentamente, sin prisa, como quien sabe que el verdadero peligro rara vez irrumpe de golpe, sino que se instala con el descaro de los que creen tener derecho a todo. 3 hombres entraron entre carcajadas, arrastrando consigo el olor agrio del whisky barato y el humo impregnado en sus chaquetas. Sus botas dejaron huellas mojadas sobre el suelo de linóleo, y el aire del restaurante cambió de inmediato. No parecían extraños a ese lugar. Caminaban con la seguridad de los que saben que nadie les dirá nada. La campanilla de la puerta volvió a sonar cuando la dejaron cerrarse a medias, y el frío húmedo se filtró hasta la barra, donde Angela sostenía todavía su taza de café. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a la porcelana, como si ese gesto bastara para mantenerse firme. El primero de los hombres, alto, con la barba desordenada y los ojos enrojecidos, se inclinó sobre el mostrador y golpeó la madera con la palma abierta. «Hace frío allá afuera, muñeca», dijo con una sonrisa torcida que no alcanzaba a disimular la dureza en su voz. «¿Qué dices si nos sirves algo bien caliente?» Los otros 2 estallaron en risas, carcajadas que llenaron el local con un eco incómodo. La pareja de ancianos en el rincón se encogió en su cabina, y el camionero levantó los ojos solo un segundo antes de bajarlos de nuevo hacia el plato. Nadie quería mirar demasiado. Angela respiró hondo, intentando disfrazar el temblor en su voz cuando respondió. «Claro. Café para los 3». Su sonrisa era un esfuerzo aprendido, pero los hombres sabían reconocer la fragilidad detrás de los gestos. Uno de ellos se inclinó más sobre la barra, demasiado cerca, con un olor a alcohol que la envolvió. «Pero que lo sirvas tú, cielo, que se note que nos atiendes con cariño». El otro golpeó la mesa cercana con los nudillos y rió a carcajadas, como si el comentario fuese la broma más ingeniosa de la noche. Angela giró para tomar la cafetera, sus manos temblando apenas lo suficiente para que unas gotas cayeran sobre el suelo. Se inclinó para verter el café, y en ese instante uno de los hombres extendió la mano y le sujetó la muñeca con brusquedad. El sonido fue seco, un choque entre la porcelana y el mostrador, que hizo que la pareja en el rincón contuviera la respiración. «Cuidado, preciosa», murmuró él, apretando con fuerza. «No vayas a derramarlo. No querrás ensuciarnos, ¿verdad?» El silencio en el restaurante se hizo insoportable. El camionero bajó la cabeza aún más. Los ancianos apartaron la mirada hacia la ventana, como si en la oscuridad del desierto pudieran encontrar un escondite. La lluvia afuera martillaba el cristal con fuerza creciente, y el tocadiscos pareció ahogarse en un chasquido de estática. Nadie dijo nada, nadie se movió, salvo la mujer rubia en la cabina junto al ventanal. Dejó la taza que tenía entre las manos sobre la mesa con un gesto deliberadamente tranquilo. El sonido de la cerámica sobre la superficie de la mesa resonó como un aviso. Sus ojos se alzaron, fijos en el hombre que sostenía a Angela. Su voz, grave y serena, cruzó el local sin necesidad de elevarse. «Suéltala». El hombre giró la cabeza hacia ella, y por un instante se sorprendió de que alguien se atreviera a hablar. Luego su sonrisa se ensanchó en una mueca burlona. «Vaya, vaya. Parece que la mesera tiene guardaespaldas». Sus compañeros estallaron en risas, aunque esa risa tenía un filo nervioso que no lograban ocultar del todo. Había algo en la calma de aquella mujer que los desconcertaba. Angela intentó liberar su muñeca, pero la mano que la sujetaba era dura como una garra. La mujer rubia no apartó la mirada. «Te lo diré otra vez», dijo sin alterar el tono. «Suéltala». El silencio se volvió más pesado que la tormenta. El camionero dejó de fingir indiferencia y levantó la vista, atrapado por la tensión que se acumulaba en el aire. Los ancianos se miraron entre sí, temblando como si rezaran sin palabras. La joven camarera permanecía inmóvil, con el miedo pintado en su rostro, pero también con un destello de incredulidad. Nadie había intervenido antes. Nadie se había enfrentado a esos hombres. El agresor se irguió, soltando la muñeca de Angela con un ademán exagerado, como si lo hiciera por voluntad propia y no por obedecer a una orden. Dio un paso hacia la cabina donde estaba sentada la mujer. Se inclinó sobre la mesa, con las manos apoyadas en el borde, su aliento impregnado de alcohol. «¿Y tú quién demonios eres para venir a dar órdenes?» Su voz bajó hasta un gruñido desafiante. «¿Vas a detenernos? ¿Tú sola?» La mujer no parpadeó. Su expresión permaneció serena,
casi inexpresiva. «Si vuelves a tocarla», dijo con calma helada, «te arrepentirás». Hubo un segundo en que la sonrisa del hombre vaciló. Fue apenas un instante, casi invisible, pero bastó para sembrar una grieta en su arrogancia. Su compañero, desde la barra, alzó la voz en un intento de distraer. «Déjala, hombre, no vale la pena». Pero el orgullo herido no es fácil de dominar, y aquel hombre no estaba dispuesto a retroceder frente a la mirada de todos. «¿Arrepentirme?», repitió, como si saboreara la palabra. Se inclinó más buscando intimidarla. «Yo creo que la que van a arrepentirse eres tú». Angela contuvo el aliento, sus ojos saltando de él a la mujer de la cabina, como si esperara que aquella tensión estallara en cualquier momento. La tormenta afuera rugió con un trueno que hizo vibrar los ventanales, y durante un instante todo en el interior pareció quedar suspendido. La mujer se incorporó lentamente, empujando la silla hacia atrás con un chirrido suave. No levantó la voz ni adoptó una postura agresiva. Simplemente se puso de pie, como si aquello fuese inevitable, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. La diferencia entre ella y los demás era clara. No estaba asustada. El hombre la miró de arriba abajo, buscando una señal de debilidad que pudiera aprovechar. Pero lo que encontró fue una firmeza que no podía comprender. Dio un paso atrás, nervioso, intentando disimular con una risa forzada. «Va, no vale la pena», masculló. Aún así, en sus ojos había un destello de rabia contenida, de humillación. Se volvió hacia Angela con una mueca dura. «Tráenos el café, y rápido». Angela apenas asintió, con la voz atrapada en la garganta. La tensión no desapareció, solo se replegó, como una fiera que aguarda su momento. La mujer regresó a su asiento, con la misma calma con la que se había levantado. Su silencio era más poderoso que cualquier amenaza. Los tres hombres intercambiaron miradas, inquietos. Intentaban recuperar su aire de superioridad, riendo y haciendo chistes entre ellos, pero el ambiente había cambiado. El control ya no era suyo. Había entrado algo más fuerte en juego, algo que ninguno de ellos sabía cómo enfrentar. Y entonces, como si la tormenta hubiera querido recordarlo, el rugido lejano de los motores volvió a escucharse, más cercano esta vez, más nítido, un coro grave que no dejaba lugar a dudas. No era el viento, no era el trueno, eran motocicletas, varias. Angela se quedó inmóvil. Su rostro palideció y sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo. Pero ninguna palabra salió. La mujer en la cabina levantó la cabeza una vez más, sin sorpresa, con la certeza de quien reconoce que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Los motores crecieron, llenando el silencio con su amenaza. El tintineo leve de cucharas y tazas sobre las mesas se volvió ensordecedor en medio de la espera. La tormenta golpeaba con furia los ventanales, y dentro del restaurante, todos los presentes comprendieron que lo vivido, hasta ese momento, había sido apenas un preludio. La calma que había reinado en el Cactus Star Diner estaba a punto de quebrarse para siempre. El rugido de los motores fue creciendo hasta imponerse sobre el fragor de la tormenta. No era ya un eco confundido con el trueno, ni un murmullo lejano en la carretera. Era un estrépito real, ensordecedor, que se acercaba con la fuerza de una manada hambrienta. El suelo del diner vibró ligeramente bajo los pasos acompasados de aquellas máquinas que rugían como bestias, y los cristales del ventanal temblaron con cada redoble del motor. Angela, de pie tras el mostrador, se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la puerta como si esperase que ésta se abriera de golpe y todo terminara en cuestión de segundos. El camionero dejó caer el tenedor sobre el plato, y el sonido metálico contra la porcelana se mezcló con el murmullo amenazante de las motocicletas. La pareja de ancianos se apretó más en su cabina, con los dedos entrelazados, rezando en silencio como si susurros pudieran detener lo inevitable. La campanilla sobre la puerta tintineó con un chirrido que sonó casi a grito. La puerta se abrió de golpe, empujada por el viento y por los hombres que irrumpieron con botas pesadas y chaquetas de cuero empapadas. El aire del desierto entró con ellos, impregnado de gasolina, humo y violencia. Eran 6, quizás 7. La tormenta y la rapidez de su movimiento hicieron difícil contarlos al primer vistazo. Su risa resonaba como cuchillas,
y se comportaban como si el lugar les perteneciera desde siempre, como si los clientes y la camarera no fuesen más que sombras. Al frente caminaba un hombre de hombros anchos, con el paso firme y la mirada de quien se sabe dueño del miedo ajeno. Su chaqueta negra estaba decorada con tachuelas y parches gastados, y una cadena gruesa colgaba de su cuello, brillando bajo la luz moribunda de los fluorescentes. Pero lo que más llamaba la atención era la cicatriz que le atravesaba la mandíbula hasta la oreja, deformando cada sonrisa en una mueca cruel. Sus ojos eran fríos, calculadores, acostumbrados a ver cómo otros bajaban la vista al cruzarse con él. Era Doyle. Angela dio un paso atrás sin querer, sus labios temblando, y su espalda chocó contra los estantes de tazas apiladas. Doyle la vio al instante, su sonrisa torcida iluminada por el relámpago que entró por la ventana. Bueno, el Cactus Star sigue abierto pese a la tormenta. ¡Qué hospitalidad la tuya, Angie! Su voz era áspera, grave, cargada de ironía. Caminó hacia la barra y dejó caer una mano pesada sobre la superficie. El golpe hizo saltar una cuchara y un tenedor, que cayeron al suelo con un estruendo desproporcionado. Pensé que ya habías aprendido la lección. Angela tragó saliva con dificultad, intentando recuperar el control de su respiración. Ya te lo dije, Doyle, murmuró, su voz apenas audible, aunque logró que las palabras salieran enteras. No voy a pagarte. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Los hombres que habían entrado con Doyle estallaron en carcajadas, lanzando objetos de las mesas, golpeando la madera con los puños, como si la negativa de la joven fuese un chiste que les divertía demasiado. Uno de ellos tomó un salero y lo arrojó contra la pared, donde se estrelló con un estallido de cristales que hizo temblar a los ancianos. Otro pateó una silla, enviándola a chocar contra la barra. La violencia era gratuita, un recordatorio de que estaban allí para imponer su dominio. Doyle no se rió. Se inclinó un poco hacia Angela, acercándose lo suficiente como para que ella percibiera el hedor de alcohol y tabaco en su aliento. Eso no es una opción, cariño. El dinero no se paga solo. ¿Quieres que tu lindo dinero tenga un accidente? Su mano se cerró en un puño sobre el mostrador. Los nudillos crujieron con un sonido amenazante. Angela apretó la tela de su delantal entre los dedos, luchando contra el impulso de derrumbarse. Dije que no, repitió, y aunque su voz tembló, la palabra salió clara. La carcajada de uno de los hombres resonó fuerte. ¿La oíste, Doyle? La chica cree que tiene agallas. Los demás la siguieron con burlas, pero en la cara de Doyle la sonrisa se torció en algo más oscuro. Dio un paso hacia el lado y con un gesto de su mano, uno de los suyos trepó tras la barra, acercándose a Angela con una expresión de amenaza. El tipo alargó el brazo para sujetar su muñeca, pero antes de que pudiera tocarla, el aire se tensó. Desde la cabina junto al ventanal, la mujer rubia se levantó sin prisa. No hubo exclamaciones ni gritos. Simplemente se incorporó y avanzó unos pasos, colocándose entre Angela y el hombre que extendía su mano. Su mirada era tranquila, firme, y en su postura había una seguridad que desentonaba con el caos que llenaba la sala. El tipo se rió al verla, convencido de que era un juego. ¿Qué pasa? ¿Quieres tu turno también? No tuvo tiempo de más. En un movimiento fluido, la mujer atrapó su muñeca con una fuerza que lo paralizó. Su rostro se deformó de sorpresa, seguido por un grito ahogado cuando ella torció su brazo en un ángulo imposible. Sus rodillas cedieron y terminó de bruces en el suelo, gimiendo, incapaz de liberarse. El sonido del hueso tensionado resonó como un eco en el local. Angela se llevó la mano al pecho, sus ojos muy abiertos, respirando entrecortadamente. Los demás se quedaron en silencio, observando la escena con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Doyle ladeó la cabeza, su cicatriz tensándose con una sonrisa lenta, peligrosa. Bueno, parece que esta noche tenemos espectáculo. ¿Y tú quién demonios eres para decirme cómo debo llevar mi negocio? La mujer no apartó la mirada de él, sin soltar al hombre que aún gemía en el suelo. No es tu negocio, no esta noche. Su voz era baja, firme, sin necesidad de elevarse. El tipo en el suelo retrocedió arrastrándose como pudo, sujetando su muñeca torcida, con los ojos llenos de miedo. Los demás intercambiaron miradas nerviosas, inseguros. No estaban acostumbrados a que alguien les plantara cara,
menos aún una mujer sola. Doyle dio un paso más al frente, su cuerpo proyectando una sombra enorme sobre la barra. Su mandíbula se endureció y los músculos de su cuello se tensaron. Te voy a dar una oportunidad, señorita entrometida. Te largas de aquí, ahora mismo, y puede que olvide lo que acabas de hacerle a mi hombre. Angela miró a la mujer, sus labios temblando, con la esperanza y el miedo mezclados en sus ojos. La respuesta llegó serena, contundente. Ella ya dijo que no, y yo tampoco pienso moverme. La tormenta rugió afuera, iluminando el interior con un destello de relámpago que hizo brillar la cadena de Doyle. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El camionero, con el teléfono en la mano, comenzó a grabar en silencio, consciente de que lo que ocurría allí era más grande de lo que nunca había presenciado. Los ancianos se inclinaron uno contra el otro, cerrando los ojos como si con ello pudieran volverse invisibles. Angela apretó los labios, el corazón desbocado, sintiendo que algo irreversible acababa de comenzar. Doyle entrecerró los ojos y su sonrisa se borró. Entonces, murmuró con voz grave, casi un rugido, esta noche será larga para ti. El destino del Cactus Star Diner acababa de sellarse. La calma de la mujer, la negativa de Angela, la humillación de los hombres de Doyle. Todo se había unido en ese instante. Y la tormenta, tanto dentro como fuera, estaba lista para estallar. La amenaza quedó flotando en el aire como un cuchillo suspendido sobre todos los presentes. El silencio dentro del diner era tan denso que hasta la tormenta parecía contener la respiración, como si la naturaleza misma aguardara el desenlace. Doyle se mantenía erguido, con los ojos clavados en aquella mujer que no había pestañeado siquiera ante sus palabras. Su cicatriz temblaba con la tensión de una sonrisa torcida, un gesto que intentaba disfrazar la rabia con arrogancia. Detrás de él, sus hombres se agitaban, indecisos, con los puños cerrados y las miradas cruzadas, como animales acorralados, que no entendían por qué de repente ya no dominaban la jauría. El primero en moverse fue el hombre de la cadena, un sujeto flaco, de dientes amarillentos, con el cuero empapado aún por la lluvia. Rugió como si el grito pudiera darle el valor que le faltaba, y lanzó un puñetazo amplio contra la mujer. Ella apenas se inclinó a un lado, dejando que la fuerza de su propio impulso lo llevara hacia adelante. Con un movimiento seco, lo atrapó por la muñeca, giró sobre sí misma y lo estampó contra la barra con tal violencia que el sonido del impacto hizo crujir los vasos alineados sobre la repisa. El aire se llenó de un quejido ahogado y el hombre se derrumbó al suelo, retorciéndose mientras se sujetaba el brazo. El estrépito encendió la furia del resto. Un segundo hombre corpulento, con la cara surcada por cicatrices y una cadena enrollada en la mano, avanzó con un rugido gutural. Blandió la cadena en el aire y el silbido metálico cortó el silencio antes de chocar contra el respaldo de una cabina que quedó destrozada en 1000 astillas. La mujer no retrocedió. Dio un paso hacia adelante, atrapó la muñeca que sostenía la cadena y, usando la fuerza del propio atacante, lo giró sobre su eje hasta estrellarlo contra la mesa. El golpe fue tan brutal que los platos rodaron al suelo y se rompieron en un coro de cerámica que hizo saltar de sus asientos a los ancianos en el rincón. Mientras tanto, un tercero, más joven, trató de aprovechar la confusión para lanzarse por la espalda de la mujer. La rodeó con los brazos en un intento de sujetarla por la cintura, de arrastrarla al suelo con su peso, pero ella se agachó apenas, flexionó las rodillas y lo levantó por encima del hombro con una fluidez que parecía imposible en alguien de su tamaño. El cuerpo del muchacho voló por los aires y aterrizó con un estrépito sobre una mesa, haciéndola colapsar bajo su peso. Los cubiertos saltaron en todas direcciones, y el café derramado tiñó de marrón las baldosas. El joven quedó sin aliento, su pecho subiendo y bajando con dificultad mientras intentaba comprender qué había pasado. El camionero, con el teléfono en alto, apenas podía contener la exclamación que se le escapaba. «Dios mío», murmuraba una y otra vez, sin dejar de grabar, sus manos temblando tanto que la imagen oscilaba. La pareja de ancianos se aferraba el uno al otro, los ojos muy abiertos, testigos de algo que parecía extraído de una pesadilla y al mismo tiempo de una revelación. Angela, desde la barra, permanecía paralizada.
Su respiración era corta, irregular, y sus ojos no se apartaban de la mujer que había pasado de ser una viajera silenciosa a un muro infranqueable entre ella y la violencia. Uno de los hombres, con el rostro deformado por la rabia, sacó un cuchillo de su cinturón. El destello metálico arrancó un grito de espanto a la pareja mayor. El hombre blandió la hoja y se lanzó hacia el costado de la mujer, buscando sus costillas. El filo bajó rápido, pero ella atrapó su muñeca con un movimiento firme, doblándola hacia atrás hasta arrancarle un gemido de dolor. El cuchillo cayó al suelo y rebotó con un sonido metálico que rebotó en las paredes. Sin darle respiro, la mujer le plantó la palma en el pecho y lo empujó con tal fuerza que el hombre salió disparado contra el suelo, rodando hasta quedar boca arriba, jadeando como un pez fuera del agua. La furia de Doyle explotó entonces. El líder había observado en silencio la caída de sus hombres, su mandíbula apretada, los músculos tensos bajo la chaqueta. Se sacó los guantes y dejó ver los nudillos endurecidos. Luego sacó del bolsillo interior un objeto que relució bajo las luces mortecinas, un par de nudilleras de metal. Las ajustó con calma sobre su mano, como un ritual antes de un sacrificio, y avanzó hacia el centro del diner. Su presencia llenó el espacio, y hasta la tormenta afuera pareció intensificarse con su paso. ¿Quieres jugar a la heroína?, escupió con una voz grave que se arrastraba como un trueno. Veamos si puedes contra alguien de verdad. La mujer lo observó, sin moverse, con esa serenidad que parecía una provocación mayor que cualquier palabra. Doyle rugió y lanzó un derechazo dirigido a su rostro. Ella levantó el brazo, desvió el golpe y lo empujó hacia un lado, haciendo que se tambaleara contra una mesa. Los vasos se volcaron, el agua se derramó sobre el suelo, pero Doyle se rehizo enseguida y volvió a atacar con una lluvia de puñetazos. Cada embestida era feroz, alimentada por años de violencia, por la certeza de que nadie podía resistirlo. Pero ella resistía. Con cada movimiento desviaba los golpes, controlaba su fuerza, aprovechaba su propio peso en su contra. Un golpe descendente con las nudilleras fue detenido con un bloqueo en seco que hizo que Doyle soltara un gruñido de dolor. Sus dedos crujieron bajo la presión. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer giró y le hundió el codo en la espalda, obligándolo a caer sobre una rodilla. El líder bramó de rabia, se levantó con un ímpetu renovado y trató de embestirla como un toro. Ella giró sobre sí misma y con un movimiento calculado, usó su impulso para lanzarlo al suelo. El cuerpo de Doyle chocó contra el linóleo con un estruendo seco, y las nudilleras resbalaron lejos, tintineando hasta quedar inmóviles. El silencio posterior fue devastador. Los hombres de Doyle yacían en el suelo, algunos gimiendo, otros inmóviles, todos derrotados. Doyle intentaba levantarse, su pecho subía y bajaba con esfuerzo, su orgullo herido más que su cuerpo. Angela se llevó una mano a los labios, sus ojos empañados de lágrimas, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. El camionero murmuraba increíble una y otra vez, sin apartar la cámara. Los ancianos, todavía temblorosos, miraban a la mujer como si fuera una aparición enviada por fuerzas que no comprendían. La mujer permaneció en pie en medio del caos, su respiración acompasada, su rostro sereno. No celebraba, no se jactaba, simplemente estaba allí, firme, como si su calma fuese más aterradora que cualquier amenaza. Sus palabras, al fin, llenaron el vacío. No volverán a tocarla, no esta noche. Doyle levantó la cabeza, la cicatriz de su rostro crispada por la rabia y la humillación. Sus labios se movieron para escupir una respuesta, pero lo único que salió de su garganta fue un gruñido ahogado. El rugido de la tormenta cubrió sus palabras, como si la naturaleza misma no quisiera escucharlo. En ese instante, a lo lejos, comenzaron a oírse las sirenas, primero débiles, mezcladas con el trueno, después cada vez más claras, cada vez más cercanas. Las luces rojas y azules empezaban a reflejarse en los charcos del asfalto más allá de la ventana. La tormenta afuera rugía con todo su poder, pero adentro, la verdadera tempestad ya había ocurrido. La noche en el Cactus Star Diner había cambiado para siempre. Las sirenas rompieron el silencio de la tormenta, como un lamento metálico que se abría paso entre el viento y la lluvia.
Los destellos rojos y azules se filtraban ya por los ventanales manchados de agua, pintando las paredes del diner con sombras intermitentes que parecían hacer aún más evidente el desastre que cubría el lugar. Los cuerpos de los hombres de Doyle se arrastraban o gemían en el suelo, rodeados de sillas rotas, vidrios hechos añicos y mesas volcadas. Doyle permanecía encorvado, con un brazo cruzado sobre el torso, la respiración áspera, los ojos encendidos por la rabia que se negaba a extinguirse. El olor de sudor, humo y sangre impregnaba el aire, mezclándose con el café derramado y el aroma rancio del aceite que salía de la cocina. La puerta se abrió de golpe, empujada por dos policías que irrumpieron con armas en mano. El primero, joven, con el rostro pálido por la sorpresa, apuntó con la linterna hacia el interior, como si esperase encontrarse con un tiroteo en curso. El segundo, de cabello entrecano y mirada dura, avanzó con calma calculada, sus botas chapoteando sobre el charco que la tormenta había creado en la entrada. Ambos quedaron momentáneamente petrificados al observar la escena. Un grupo de hombres corpulentos vencidos, muebles hechos pedazos, cristales por el suelo, y en medio de todo aquello una mujer de pie, inmóvil, con la serenidad de alguien que no tenía nada que explicar. Angela, aún tras la barra, dio un paso hacia adelante, su delantal manchado de café y sus ojos todavía enrojecidos por el miedo. Alzó la voz con un hilo de valentía recién nacido. Ellos vinieron otra vez. Intentaron obligarme, querían dinero. Ella los detuvo. Señaló hacia la mujer rubia, cuya figura permanecía erguida junto a una de las cabinas. El joven oficial bajó un poco el arma, incapaz de ocultar el desconcierto en su mirada. Reconocía ese rostro de algún lugar, aunque no se atrevía a pronunciarlo en voz alta. El mayor se adelantó, observando a Doyle y a los suyos con el cansancio de quien ha visto demasiadas noches parecidas. «Por fin», murmuró casi para sí. Luego en voz alta, con la autoridad que se le había incrustado en los huesos tras décadas de servicio, ordenó: «Levanten a estos bastardos. Se acabó». Los policías que aguardaban en los coches afuera irrumpieron entonces, arrastrando a los heridos, esposando a los que aún se resistían, empujando hacia la salida a los que apenas podían caminar. El suelo del diner se llenó del arrastrar de botas y del tintinear de las esposas cerrándose sobre las muñecas. Doyle fue el último en ser levantado. Dos agentes lo sujetaron de los brazos, y él, tambaleante, intentó recomponer su porte. Su labio sangraba, la cicatriz en su rostro parecía más marcada que nunca, y sus ojos destilaban odio puro. Se inclinó hacia Angela con un gruñido que desgarró la tensión. «Esto no termina aquí, muchachita. Has cometido un error que no olvidarás». Angela retrocedió un paso, con el corazón encogido, pero antes de que el miedo volviera a apoderarse de ella, la mujer rubia avanzó un paso. No pronunció palabra, solo lo miró. Fue suficiente para que Doyle cerrara la boca con un chasquido, tragándose la amenaza como si la calma en esos ojos hubiese drenado la fuerza de su furia. El hombre de cabello gris, que llevaba un nombre bordado en su placa, Ortega, se acercó a Angela. Su voz fue grave pero templada, una mezcla de cansancio y reconocimiento. «Hemos estado detrás de ellos por años. Extorsión, amenazas, golpes. Siempre callaban los testigos. Nadie quería hablar por miedo. Esta noche puede cambiar las cosas». Angela respiró hondo, intentando procesar aquellas palabras. Sus dedos temblaron al apoyarse en la barra, pero su voz, aunque rota, logró salir. «Han venido 3 veces antes. Rompieron una ventana. Me dijeron que si no pagaba volverían. Nunca lo denuncié. Pensé que no serviría de nada». Ortega la miró en silencio un instante y luego asintió con gravedad. «Importa ahora. ¿Por qué has dicho basta?» Detrás de él, los agentes continuaban sacando a los motociclistas. Doyle forcejeaba, lanzando insultos ahogados por la lluvia, sus botas chapoteando en el barro del estacionamiento, hasta que fue empujado dentro de la patrulla. Los ancianos de la cabina se atrevieron a levantar la vista, respirando como si despertaran de una pesadilla, mientras el camionero apagaba la grabación en su teléfono y se quedaba mirando la pantalla como si sostuviera un testimonio sagrado. De pronto, el hombre alto levantó el aparato en dirección a Ortega.
Lo grabé todo, desde que entraron hasta que ese grandulón cayó al suelo. Está todo aquí. Su voz vibraba entre la incredulidad y la excitación, como si apenas pudiese creer lo que había captado. Ortega le tendió una tarjeta de contacto. Envíalo. Ese video puede cerrar este caso de una vez por todas. El camionero asintió con rapidez, como si acabara de recibir un encargo del que dependiera más que su propia vida. Ángela, con la voz aún temblorosa pero firme, levantó la cabeza hacia Ortega. Quiero presentar cargos. Contra todos. El sargento la observó con detenimiento, reconociendo en esos ojos el paso de alguien que había vivido demasiado tiempo bajo el miedo. Bien, dijo finalmente. Ese es el primer paso. Pero escucha, Doyle tiene amigos, contactos en la sombra. Puede que lo intenten otra vez. No bajes la guardia. Las palabras calaron hondo en Ángela, que tragó saliva y asintió. Sus ojos, sin embargo, se desviaron hacia la mujer rubia, buscando en ella una respuesta, un ancla. Allí estaba todavía, erguida, el cabello aún húmedo por la lluvia, la chaqueta apenas arrugada a pesar del combate que había transformado el lugar. Su rostro no mostraba cansancio ni orgullo, solo calma, como si todo lo ocurrido hubiese sido una prueba inevitable. Ángela se acercó, con pasos vacilantes, y murmuró con la voz baja, temerosa de que los demás pudieran oír. «Van a volver, ¿verdad?» La respuesta fue un silencio breve, seguido de un tono sereno que parecía inquebrantable. Quizá no ellos, pero alguien siempre vuelve. Ángela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué hago entonces?», preguntó en un susurro. La mujer la miró fijamente, con la certeza de quien no ofrece consuelos fáciles. «No flinches la próxima vez». Las sirenas afuera comenzaron a apagarse, y uno a uno los patrulleros arrancaron, llevándose consigo a los hombres que habían aterrorizado aquel lugar durante meses. Doyle, hundido en el asiento trasero, alcanzó a lanzar una última mirada cargada de odio hacia el ventanal del diner. Pero esa mirada ya no tenía el mismo poder. El reflejo de las luces azules lo deformaba, lo reducía a lo que era, un hombre derrotado. La tormenta seguía rugiendo, aunque ya no parecía tan imponente. Dentro del Cactus Star, algo se había quebrado, y algo nuevo estaba naciendo en su lugar. El silencio que quedó tras la marcha de la policía fue pesado, pero no opresivo. Ángela permaneció junto a la barra, respirando profundamente, con las lágrimas a punto de desbordarse. No eran lágrimas de miedo esta vez, sino de liberación. Se giró hacia la mujer y quiso agradecerle, pero las palabras no llegaron. No había manera de condensar en una frase todo lo que aquella desconocida había hecho por ella en una sola noche. En ese instante, comprendió que su vida y la del diner nunca volverían a ser las mismas. El amanecer llegó al desierto con un cansancio semejante al de quienes habían sobrevivido a la larga noche. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y desgarradas que aún guardaban restos de la tormenta, teñidas de un gris violáceo que poco a poco se disolvía en tonos anaranjados. El aire olía a tierra húmeda, a asfalto recién lavado por la lluvia, y en los charcos del estacionamiento del diner se reflejaban destellos pálidos de un sol que luchaba por abrirse paso. El letrero de neón del Cactus Star seguía titilando con su terquedad habitual, aunque algunas bombillas habían muerto definitivamente después de resistir la tormenta. Era una luz obstinada, un símbolo de resistencia en medio de la soledad inmensa de la carretera. Dentro, el caos de la noche anterior seguía vivo en cada rincón. Varias sillas estaban apiladas en una esquina, con las patas rotas. La superficie de una mesa mostraba una grieta profunda, y el suelo todavía estaba manchado con los restos de café derramado y cristales que no habían podido recogerse todos. Sin embargo, el olor a café recién hecho y a pan tostado llenaba otra vez el aire, como un recordatorio de que, pese a todo, la rutina volvía a imponerse. Ángela se movía tras la barra con un orden renovado. Sus manos ya no temblaban al servir café en las tazas, y su voz, cuando saludaba a los pocos clientes madrugadores que entraban, sonaba más firme, más segura de sí misma. No había dormido nada. Desde que la policía se había llevado a Doyle y a su banda, había permanecido despierta, primero ayudando a la mujer rubia a ordenar lo esencial, y después sola, recogiendo pedazos de vajilla rota,
secando charcos, volviendo a enderezar lo que podía salvarse. Sus ojos estaban enrojecidos, su cuerpo agotado, pero dentro de ella había una chispa nueva, algo que no había sentido en meses, la certeza de que ya no era prisionera del miedo. Cada movimiento con el trapo, cada taza que colocaba en su sitio, era un gesto de reconstrucción no solo del lugar, sino de sí misma. La mujer seguía allí. Ocupaba la misma cabina junto al ventanal donde había comenzado todo, como si el tiempo no hubiera pasado. Tenía una taza de café delante, sostenida entre sus manos con una calma que contrastaba con el cansancio visible en su mirada. Había ayudado a Angela durante la madrugada sin decir apenas palabra, moviendo mesas, barriendo los restos de vidrio, levantando con facilidad lo que parecía demasiado pesado para la joven camarera. Y ahora estaba sentada otra vez, como si esperara a que la mañana terminara de aclarar el rumbo de las cosas. Los clientes que entraban no podían evitar mirar dos veces. El rumor se había propagado ya por todo Redbridge. Alguien había enfrentado a Doyle y a su gente, y lo había hecho aquí, en el Cactus Star Diner. Los teléfonos ardían desde el amanecer con el video que el camionero había subido a la red, mostrando imágenes de hombres corpulentos derribados uno a uno por una mujer que se movía con la precisión de un huracán contenido. Un niño entró de la mano de su madre, con los zapatos mojados aún por los charcos, y al ver a la mujer en la cabina, tiró del brazo de ella con ojos muy abiertos. «¡Mamá, es ella!», dijo demasiado alto. La madre lo reprendió con un susurro, lo llevó hasta otra mesa y evitó mirar hacia la ventanilla. Pero los ojos del niño siguieron fijos en la mujer, como si contemplara a una heroína de carne y hueso. Angela observaba todo aquello con una mezcla de sorpresa y de temor. Sabía que lo ocurrido había liberado algo más que su propio miedo. Había abierto una puerta en la comunidad, un ejemplo que podía extenderse, pero también una señal peligrosa. Doyle tenía aliados, y la advertencia del sargento Ortega resonaba aún en su cabeza. Caminó hasta la cabina de la mujer, con la cafetera en la mano, y llenó su taza sin necesidad de preguntar. «Dicen que quizás vuelvan», murmuró con un hilo de voz que apenas ocultaba la duda que le carcomía. La mujer asintió, sin apartar la vista de la ventana, donde el sol comenzaba a iluminar la carretera mojada. «Volverán, de una forma u otra». Angela apretó la cafetera contra el pecho, como si buscara en ese gesto un poco de valor. «¿Y te quedarás? Podrías». Su voz se quebró y entonces bajó la mirada. «No». La respuesta fue tranquila, sin dureza, pero tan firme como todo lo que había hecho hasta entonces. «No es mi lucha. No puedes esperar que alguien aparezca cada vez para salvarte. Ellos deben saber que aquí no volverán a encontrar debilidad». Las palabras cayeron pesadas sobre Angela, pero también le dieron un extraño consuelo, porque lo que decían no era una condena, sino una lección. «No sé si puedo hacerlo sola», se atrevió a confesar en un susurro. «No estás sola», respondió la mujer. «Lo que hiciste anoche, decir que no, fue el comienzo. Eso se queda, en ti y en todos los que lo vieron». Angela levantó la vista y encontró en aquellos ojos una certeza que la sostuvo. Sintió por primera vez en mucho tiempo que no era una simple camarera acorralada por la violencia de otros, sino alguien que había recuperado su voz. El murmullo del local crecía a medida que llegaban más clientes. Algunos se acercaban con cautela a Angela para preguntarle qué había pasado. Otros se limitaban a mirar el ventanal, como si esperaran ver aparecer de nuevo a Doyle. El rumor se expandía como fuego en la pradera. Una pareja de policías de civil entró poco después. Uno de ellos se presentó como el detective Serrano. Su mirada era aguda, casi inquisitiva, cuando recorrió el lugar y se detuvo en Angela. «¿Eres Maria Hill?», preguntó, usando su nombre completo con la formalidad de un informe. Angela asintió, algo intimidada. El detective continuó. «Lo que ocurrió aquí va a tener repercusiones. Doyle y su gente llevan años manejando redes de extorsión en el condado. Lo de anoche ha derribado parte de su muro. La gente está hablando. Eso importa». Angela escuchaba con el corazón encogido. «¿Y eso significa que me dejarán en paz?». Serrano negó suavemente con la cabeza. «No tan rápido. El miedo no desaparece de un día para otro. Pero lo que hiciste abrió una grieta».
Y las grietas, tarde o temprano, derriban muros. Su mirada se desvió hacia la mujer de la cabina, como si quisiera preguntar quién era, pero se contuvo. Angela comprendió que aquella historia no le pertenecía contarla. Cuando los detectives se marcharon, Angela se quedó unos segundos inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Luego volvió a mirar a la mujer. Sus labios se humedecieron con nerviosismo antes de preguntar: ¿Te volveré a ver? La respuesta llegó con la calma de quien nunca promete más de lo que está dispuesto a cumplir. La mujer se puso de pie, dejó unos billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba el desayuno, y se encaminó hacia la puerta. La luz del sol la recortaba contra el marco, iluminando los hilos de agua que aún goteaban de su chaqueta. «Si vuelven», dijo sin mirar atrás, «ya no me necesitarás». Angela sintió que el corazón le daba un vuelco. La vio cruzar el umbral y caminar hacia la carretera, su figura fundiéndose con la vastedad del horizonte. No volvió la cabeza, no se detuvo. Simplemente desapareció como había llegado, con la inevitabilidad de una tormenta que se va dejando su huella imborrable. Durante un largo rato, Angela permaneció de pie en la puerta, observando la línea del asfalto que se perdía en la distancia. Detrás de ella, el murmullo del diner recuperaba su fuerza. Risas tímidas, conversaciones sobre lo ocurrido, el tintinear de tazas y platos. El jukebox, averiado por el golpe de la noche anterior, dejó escapar un chispazo y un leve zumbido, como si quisiera volver a la vida. Angela sonrió levemente al escucharlo. Regresó a la barra con paso seguro. Su delantal seguía manchado, su cabello desordenado, sus ojos cansados, pero algo en su porte había cambiado. Vertió café en una taza sin que le temblara la mano, saludó a un cliente con una voz clara, y cuando un niño se acercó para pedirle una porción de pastel, le sonrió sin forzar el gesto. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. El Cactus Star Diner llevaba las cicatrices de la batalla. Ventanas remendadas con cinta, sillas quebradas, un suelo arañado por botas y cadenas. Pero estaba en pie, y con él estaba en pie la mujer que lo había defendido con la fuerza de su negativa. Angela lo comprendió con una claridad que le llenó el pecho. No era Rhonda la que había transformado la noche, sino el hecho de que ella misma había decidido ya no callar. La vida siguió su curso esa mañana, pero nada era igual. Y aunque las nubes seguían cruzando el cielo, la luz del sol caía sobre el diner como una promesa. A veces basta con una sola persona para despertar a un pueblo entero. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también las otras historias que ya tenemos publicadas y compártelas con tus amigos para que ellos también puedan vivir estos momentos.